Llega. Luz ¿Cuándo Helena, se puede enviar un correo para todos con la nueva dirección? ¿dónde compré a esta hora? Ahí vamos Bueno, vamos entonces a comenzar. Un saludo para todos los que están aquí en nombre de la Comisión de la Experiencia de Biblioteca. Hay que nombrar la comisión, Mario Elkin, Jader y Paula. Restrepo que, bueno, no la veo por aquí. Comenzamos esta nueva comisión recién y estamos muy entusiasmados con ese nombre que le pusimos y es la palabra experiencia de biblioteca. A partir de realmente de que si cada uno logra rastrear en su historia lo que es una experiencia de biblioteca, lo que es entrar a una biblioteca, lo que es encontrarse con un libro, deja experiencia. Entonces, por eso quisimos tomar ese significante y hacerlo vivo aquí en estos encuentros, que sea realmente una experiencia de biblioteca. Agradecemos a Ana Victoria en medio de pensar experiencias de biblioteca. Ya hicimos una primera y pensamos en Ana Victoria y su comisión de trabajo, quien hace rato viene haciendo unas experiencias de talleres de lectura y nos parecía muy, muy, muy bienvenido que pudiera dentro de la experiencia de biblioteca articularse este taller de lectura. Y qué mejor que leer en voz alta, que será lo que nos va a explicar ahora Ana Victoria, su taller, pero consintieron la comisión de biblioteca a hacer esta experiencia que vamos a inaugurar hoy. Entonces, bienvenidos todos. Recordarles que la biblioteca de la ANEL Medellín pertenece a la FIBUL. La FIBUL es las bibliotecas internacionales del campo freudiano, que pretenden pues, transmitir todas las lecturas en relación a los textos de Freud, de Lacan y además otros espacios que permiten conversar con la ciudad, conversar con los artistas, abrir la experiencia del espacio de biblioteca como un lugar de extensión. Entonces también invitarlos a que nos visiten. Tenemos una biblioteca que está muy actualizada, tiene toda la tecnología y tenemos además una bibliotecóloga a cargo de la misma que también nos mantiene al día con nuestros libros y nuestras referencias. Entonces, bienvenidos a la biblioteca y vamos a pasar entonces a vivir hoy lo que es la experiencia de biblioteca. Le doy la palabra entonces a Ana. Gracias de nuevo, Ana, por haber dicho sí, yo quiero articular esta experiencia del taller con la experiencia de biblioteca. Bienvenida, Ana. Adelante. Bueno, gracias, Luz Helena. Sí, también le doy las gracias a toda la Comisión de Biblioteca que ha abierto las puertas a esta actividad. Es una actividad declarada a la sección de la ANEL Medellín y que se llama Lecturas Fundamentales de Psicoanálisis. A ese trabajo de lecturas están integrados Satría Vallejo, amiga de la sede, Felipe Bedoya también, amigo de la sección, perdón, corrijo de la sección, y Marcela Ospina. A veces nos unen otras personas, pero bueno, somos los que estamos hoy como titulares un poco de lecturas hoy. Voy a empezar el programa compartiendo pantalla. Tenemos aquí un PowerPoint, perdón, el PowerPoint es el PowerPoint. Ana, Sí.
Tal vez podías comentar algo sobre por qué estamos proponiendo esta lectura hoy en Exacto, relación sí. a las jornadas y todo esto. Ajá, eso, si quieres, empezamos ahí, ese puntico. Ujú. Bueno, muy buenas noches. Agradecemos mucho pues el haberse conectado hoy a esta nueva actividad de la Comisión de Biblioteca y a la que se une de manera tan gentil, tan entusiasta, y van a ver enseguida por qué, Ana Victoria y el grupo de lecturas. A ver, hemos elegido unas referencias muy precisas para hoy. ¿Por qué? Porque en el marco de las jornadas de la nueva escuela lacaniana, que se van a realizar en Lima dentro de algunos meses, además del tema de las jornadas, etcétera, antes de ello va a haber una actividad del INES, que se llama Instituto Nueva Escuela. El instituto es donde nos preparamos los docentes que participamos en el CID, Centro de Investigación y Docencia, de las distintas sesiones del ANEL, y donde nos reunimos generalmente en actividades de formación, de lectura, de seminarios de la CAN, de manera esencial hasta ahora, pero la novedad es que esta vez el seminario del INES está abierto a todos los asistentes a las jornadas, a todos los participantes o no del CID, a los amigos de la escuela y a todos los que vayan allí a estar. Entonces, en ese sentido, se ha elegido para trabajar en esta ocasión el seminario 10 de Lacan, que se llama La Angustia. La docente que nos va a presentar ese seminario se llama Elisa Alvarenga, es una colega brasilera de la ciudad de Belo Horizonte y con la que tenemos una relación de trabajo de hace muchísimos años, nosotros decimos de transferencia de trabajo, y que publicó el año pasado un libro sobre la lectura del Seminario 10, por eso la invitamos, y que por algún azar estuve en Brasil, en su ciudad, en ese momento, y asistí al lanzamiento, y se me ocurrió entonces proponer su nombre para que animara la lectura de ese seminario en esa actividad del INES, puesto que ella realizó en la sesión de Belo Horizonte de la Escuela Brasilera de Psicoanálisis, una lectura muy juiciosa durante más de un año, lección por lección, lección por lección del seminario de Lacan. Luego entonces, esta actividad en cierto modo es preparatoria a ese seminario del INES que va a anteceder a las jornadas de la ANEL. Ahora bien, en el seminario 10 de Lacan, en las primeras lecciones, porque todavía ese seminario hace parte del retorno a Freud, hay una lectura muy juiciosa, muy precisa de el texto de Freud que se llama Unheimlich y que ha sido traducido como lo siniestro o lo ominoso o la inquietante extrañeza, es la versión francesa. Pero a su vez, ese texto de Freud, del cual hoy vamos a hablar, está construido sobre una referencia literaria y es El hombre de arena, que es un cuento de Hoffman y en el cual se basó Freud para construir una parte de su texto y referencias psicoanalíticas muy precisas a él. Por eso hoy vamos a comenzar leyendo unos apartados del hombre de arena y luego un comentario
de la cita de Lacan y luego un comentario que hará Ana Victoria sobre el texto de Freud y bueno, así iniciamos esta serie que ya Ana va a explicar hasta cuándo va y de qué nos ocuparemos en cada momento. Gracias. Bueno, gracias, Mario. Sí, pues la invitación de la biblioteca era a leer el texto, el cuento, El hombre de arena, en voz alta. Sin embargo, pues leerlo solo, sin ninguna orientación, sin ningún para qué, no tendría sentido. Por eso lo propusimos leerlo desde la misma orientación que nos dan Freud y Lacan para tenerlo en cuenta. En ese sentido, propusimos una serie de encuentros que estarían divididos según, seguramente ustedes leyeron el programa, cada sesión está dividida en 3 partes. Lectura del cuento, la referencia de Lacan, primero que todo, que va a ser la que va a orientar retroactivamente toda la lectura, luego la referencia de Freud y una parte del cuento, porque el cuento es muy extenso. Habíamos pensado inicialmente en 6 sesiones, como está anunciado en este afiche, en el primer afiche que rodó, pero nos dimos cuenta que había 2 fechas que debíamos suprimir, así que nos va a quedar un encuentro, nos van a quedar 4 encuentros, uno al final de cada mes. Aquí tengo esto lo vamos a volver a poner a circular. El próximo encuentro será el último martes de julio, tendremos receso de vacaciones en junio. Siempre hay un título que tiene que ver con todo lo que se va a ver en esa sesión, con las referencias, etcétera. Entonces, hoy es la función del texto de Freud, de Low Hailis, dentro de la investigación psicoanalítica sobre la angustia. En julio será el propósito de Freud y Lacan respecto a lo unheimlich. La tercera sesión, que es en agosto, es de lo unheimlich y el fantasma, y trataremos de abordar también lo que tiene que ver en su relación con el objeto A. La cuarta sesión, que es del 26 de septiembre, es la última. Trabajaremos el registro significante en relación con el término y finalmente Long Hamlet respecto al nudo borromeo. Me disculpa la pronunciación mía, que es fatal, pero bueno, lo que se entiende de qué se trata. En cada sesión seguimos unas referencias de Lacan, seminario de Lacan, donde él hace referencia explícita al término. Está indicado por si alguno quiere sumarse al comentario o a la lectura, bienvenido será. Al frente está la referencia que tomamos de Freud, del texto de lo ominoso, y finalmente las partes del cuento, las partes en las que dividimos el cuento. Volvemos entonces, habíamos pensado primero leer la referencia de Lacan, luego la de Freud y el cuento, pero cambiamos porque nos parece que vale la pena, no sabemos, el cuento no solamente es extenso, sino que a veces es complejo en la lectura, entonces mejor le damos que abra la sesión y luego miraremos retrospectivamente las 2 referencias de Freud y Lacan. Solamente eso sí está claro y es el epígrafe de todo el programa, y es esta frase de Lacan en el seminario 10, cuando nos dice que este artículo de Freud es el eslabón indispensable para abordar la cuestión de la angustia. Es algo que nos sorprendió y que, bueno, nos orienta como hacia dónde vamos. Empecemos sin más entonces con la lectura en voz alta. Tenemos, la Comisión de Biblioteca nos va a apoyar en esa lectura en voz alta porque siempre son varios los personajes. Y agradecemos también la participación muy especial de Humphrey Párraga, asociado de la sección Medellín, y de Marcos Guataquí, docente de la Universidad Tecnológica de Bolívar.
Como les decía, el cuento no solamente es largo, sino que es complejo, tiene diferentes niveles. Con el cuento vos estás de una en el orden de lo inconsciente y en todos sus registros. Entonces, es importante que aún esta primera parte que vamos a leer tengamos claro los niveles del relato que se están moviendo y hacernos la pregunta que siempre nos hacemos, el nivel de la enunciación y el nivel del enunciado. En el nivel de la enunciación siempre es la pregunta clara, quién habla y a quién se dirige. Ahí tenemos dos niveles que es necesario distinguir y es el nivel real y el simbólico. Veamos, en el nivel de la... Sí. Usted no está presentando las diapositivas, sino el cuento, el archivo Word, pues por sí. No te puedo creer. Disculpen. Gracias, Atría. ¿Cómo así? Ahí sí. Ahí sí está viendo Ahora sí. la enunciación real. La enunciación real se trata de quién escribe, quién habla. Habla Nataniel, que va a ser el emisor, digamos así, porque la enunciación real es la que está en el nivel de la comunicación, un emisor que se dirige a un receptor. En este caso es Nataniel, que es emisor y que está escribiendo una carta para alguien, para un destinatario. Ese Nataniel como emisor, como escritor de la carta, lo va a leer Marcela. Veamos los destinatarios. Siempre lo vamos a poner en color azul, ¿sí? Para indicar que es real, que es del orden de la enunciación real. Él escribe esa carta para Lotario y su hermana Clara, sobre todo para Lotario, pero vamos a ver en la próxima sesión que Clara también se hace destinataria de esa carta. Y veamos el registro simbólico de la enunciación. Ya es la enunciación no en el nivel de la comunicación, sino en el nivel del texto o mensaje que va entre el emisor y el receptor. En ese nivel de la enunciación también nos preguntamos, ¿quién habla ya no en la comunicación, sino en el texto? ¿Quién habla en el texto y a quién se dirige? Ahí tenemos que el que habla es Nataniel, pero narrador. Y vamos a distinguir ese nivel simbólico con dos narradores, que son Felipe y Satría. Se van a alternar, ya van a ver por qué. ¿Y a quién se dirigen? Ya no se dirigen al destinatario, que son Clara y Lotario, sino a ellos en función de narratarios. Es decir, se dirige a aquel que sigue el hilo de su relato. Y ahí no serían solamente aquellos que leen la carta, sino también nosotros como lectores y cualquiera que se acerque al cuento. Entonces son dos niveles diferentes. Ahora, volvemos aquí. Cada enunciación tiene como correlato un enunciado, ¿sí? ¿Qué dice qué dice el sujeto de la enunciación? ¿Qué dice aquel que habla? El sujeto real de la enunciación, el que escribe la carta, y ahí situamos el decir del sujeto, ahí ese sujeto real se va a situar como sujeto simbólico al explicar cuál es su propósito para escribir la carta. Y su propósito es explicarle al Lotario, al destinatario, por qué no le había escrito antes. Es muy sencillo, no tendría mayor misterio, pero es necesario aclararlo para diferenciarlo del otro enunciado. Sí, Marcela, ¿qué ibas a decir? Ana Victoria, qué pena que la interrumpa, pero es que Coppelius no, pues yo le había dicho que íbamos a empezar rápido, pues hoy íbamos a empezar con el cuento y se organizó el tiempo como hasta cierto punto, entonces si podíamos empezar porque después se tiene que ir. Sí, no me demoro nada. Está ocupado, listo. Claro, listo que sí, ya termino. Y sí, y en el nivel de simbólico simplemente se cuenta una historia, se cuentan dos narraciones y dos historias. Eso es lo que cuenta el narrador. Entonces vamos a empezar y ahí es donde vamos a ir marcando el cambio de los narradores
en las dos historias. Hay una historia primera, una historia segunda y 6 episodios, dentro de los cuales va a hablar Coppelius. Entonces, dejo de presentar acá y comenzamos la lectura. Ahí ya ustedes verán entonces la diferenciación de los diferentes narradores. El hombre de arena, primera parte. Carta de Nathaniel a su amigo Lotario. Lectora, Marcela. Nathaniel a Lotario. Marcela. Sin duda estarán inquietos porque hace tanto tiempo que no les escribo. Mamá estará enfadada y Clara pensará que vivo en tal torbellino de alegría que he olvidado por completo la dulce imagen angelical tan profundamente grabada en mi corazón y en mi alma. Pero no es así. Cada día, cada hora, pienso en ustedes y el rostro encantador de Clara vuelve una y otra vez en mis sueños. Sus ojos transparentes me miran con dulzura y su boca me sonríe como antaño cuando volvía junto a ustedes. Ay de mí, ¿cómo podría haberles escrito con la violencia que anidaba en mi espíritu y que hasta ahora ha turbado todos mis pensamientos? Algo espantoso se ha introducido en mi vida. Sombríos presentimientos de un destino cruel y amenazador se ciernen sobre mí como nubes negras, impenetrables a los alegres rayos del sol. Debo decirte lo que me ha sucedido. Debo hacerlo, es preciso, pero solo con pensarlo oigo a mi alrededor risas burlonas. Ay, querido Lotario, ¿cómo hacer para intentar solamente que comprendas que lo que me sucedió hace unos días ha podido turbar mi vida de una forma terrible? Si estuvieras aquí podrías ver con tus propios ojos, pero ciertamente piensas ahora en mí como en un visionario absurdo. Historia 1. El vendedor de barómetros. Lectores, Felipe. Como Nathaniel narrador 1. Marcela. Nathaniel emisor. Y tenemos grabación de Clara y de Lotario como receptores, lectores de la carta. Felipe. En pocas palabras, la horrible visión que tuve y cuya mortal influencia intento evitar consiste simplemente en que hace unos días, concretamente el 30 de octubre a mediodía, un vendedor de barómetros entró en mi casa y me ofreció su mercancía. No compré nada y lo amenacé con precipitarlo escaleras abajo, pero se marchó al instante. Sospechas sin duda que circunstancias concretas que han marcado profundamente mi vida conceden relevancia a este insignificante acontecimiento. Y así es, en efecto. Reúno todas mis fuerzas para contarte con tranquilidad y paciencia algunas cosas de mi infancia que aportarán luz y claridad a tu espíritu. En el momento de comenzar, te veo reír. Y oigo a Clara que dice: son auténticas chiquilladas. ríanse, ríanse de todo corazón, se los suplico. Pero Dios del cielo, mis cabellos se erizan y me parece que los conjuro a burlarse de mí en el delirio de la desesperación, como Franz Moore conjuraba a Daniel. Vamos al hecho en cuestión. Historia 2. El hombre de arena. Antecedente de la historia 1. 6 episodios. Episodio 1. Situación inicial. El padre y el hombre de arena. Lectores, Felipe. Nathaniel narrador 1. Paula. Paula, ¿estás por ahí? Sí, madre de Nathaniel. Mario Elkin. Nathaniel, personaje niño. Felipe. Salvo en las horas de las comidas, mis hermanos y yo veíamos a mi padre bastante poco. Estaba muy ocupado en su trabajo. Después de la cena, que conforme a las antiguas costumbres, se servía a las 7, íbamos todos, nuestra madre con nosotros, al despacho de nuestro padre y nos sentábamos a una mesa redonda. Mi padre fumaba su pipa y bebía un gran vaso de cerveza. Con frecuencia nos contaba historias maravillosas y sus relatos lo apasionaban tanto que dejaba que su pipa se apagase. Yo estaba encargado de encendérsela de nuevo con una astilla prendida
lo cual me producía un indescriptible placer. También a menudo nos daba libros con láminas y permanecía silencioso e inmóvil en su sillón apartando espesas nubes de humo que nos envolvían a todos como la niebla. En este tipo de veladas, mi madre estaba muy triste y apenas oía sonar las 9, exclamaba: Paula, eso. Vamos, niños, a la cama. El hombre de arena está al llegar. Ya lo oigo. Y en efecto, se oía entonces retumbar en las escaleras graves pasos. Debía ser el hombre de arena. En cierta ocasión, aquel ruido me produjo más escalofríos que de costumbre y pregunté a mi madre mientras nos acompañaba: Oye, mamá, ¿quién es ese malvado hombre de arena que nos aleja siempre del lado de papá? ¿Qué aspecto tiene? No existe tal hombre de arena, cariño. Me respondió mi madre. Cuando digo viene el hombre de arena, quiero decir que tienen que ir a la cama y que sus párpados se cierran involuntariamente como si alguien les hubiese tirado arena a los ojos. La respuesta de mi madre no me satisfizo y mi infantil imaginación adivina que mi madre había negado la existencia del hombre de arena para no asustarnos. Pero yo lo oía siempre subir las escaleras. Episodio 2. El trauma de infancia. Lectores: Satría, Nathaniel, narrador 2. Lucelena, Una vieja criada. Paula, Madre de Nathaniel. Mario Elkin, Nathaniel, personaje niño. Satría. Lleno de curiosidad, impaciente por asegurarme de la existencia de este hombre, pregunté a una vieja criada que cuidaba de las más pequeñas de mis hermanas quién era aquel personaje. Ah, mi pequeño Nathaniel. Me contestó: No lo sabes. Es un hombre malo que viene a buscar a los niños cuando no quieren irse a la cama y les arroja un puñado de arena a los ojos haciéndolos llorar sangre. Luego los mete en un saco y se los lleva a la luna creciente para divertir a sus hijos, que esperan en el nido y tienen picos encorvados, como las lechuzas, para comerle los ojos a picotazos. Desde entonces, la imagen del hombre de arena se grabó en mi espíritu de forma terrible, y por la noche, en el instante en que las escaleras retumbaban con el ruido de sus pasos, temblaba de ansiedad y de horror. Mi madre solo podía entonces arrancarme estas palabras ahogadas por mis lágrimas. ¡El hombre de arena! ¡El hombre de arena! Corrí al dormitorio y aquella terrible aparición me atormentaba durante toda la noche. Yo tenía ya la edad suficiente como para pensar que la historia del hombre de arena y sus hijos en el nido de la luna creciente, según la contaba la vieja criada, no era del todo exacta. Sin embargo, el hombre de arena siguió siendo para mí un espectro amenazador. El terror se apoderaba de mí cuando lo oía subir al despacho de mi padre. Algunas veces duraba su ausencia largo tiempo. Luego sus visitas volvían a ser frecuentes. Aquello duró varios años. No podía acostumbrarme a tan extraña aparición y la sombría figura de aquel desconocido no palidecía en mi pensamiento. Su relación con mi padre ocupaba cada vez más mi imaginación. La idea de preguntarle a él me sumía en un insuperable terror y el deseo de indagar el misterio, de ver al legendario hombre de arena, aumentaba en mí con los años. El hombre de arena me había deslizado en el mundo de lo fantástico, donde el espíritu infantil se introduce tan fácilmente. Nada me complacía tanto como leer o escuchar horribles historias de genios, brujas y duendes. Pero por encima de todas las escalofriantes apariciones, prefería la del hombre de arena que dibujaba con tiza y carbón en las mesas, en los armarios y en las paredes bajo las formas más espantosas. Episodio 3. La curiosidad a los 10 años. Lector: Felipe. Nathaniel, narrador 1.
Felipe. Cuando cumplí 10 años, mi madre me asignó una habitación para mí solo, en el corredor, no lejos de la de mi padre. Como siempre, al sonar las 9, el desconocido se hacía oír y había que retirarse. Desde mi habitación lo oía entrar al despacho de mi padre y poco después me parecía que un imperceptible vapor se extendía por toda la casa. La curiosidad por ver al hombre de arena de la forma que fuese crecía en mí cada vez más. Alguna vez abrí mi puerta cuando mi padre ya se había ido y me deslicé en el corredor, pero no pude oír nada, pues siempre había encerrado ya la puerta cuando alcanzaba la posición adecuada para poder verla. Finalmente, empujado por un deseo irresistible, decidí esconderme en el gabinete de mi padre y esperar allí mismo al hombre de arena. Por el semblante taciturno de mi padre y por la tristeza de mi madre, supe una noche que vendría el hombre de arena. Pretexté un enorme cansancio y abandonando la sala antes de las 9, fui a esconderme detrás de la puerta. La puerta de la calle crujió en sus goznes y lentos pasos, tardos y amenazadores, retumbaron desde el vestíbulo hasta las escaleras. Mi madre y los niños pasaron apresuradamente ante mí. Abrí despacio, muy despacio, la puerta del gabinete de mi padre. Estaba sentado, como de costumbre, en silencio y de espaldas a la puerta. No me vio y corrí a esconderme detrás de una cortina que tapaba un armario en el que estaban colgados sus trajes. Después los pasos se oyeron cada vez más cerca. Alguien tosía, resoplaba y murmuraba de forma singular. El corazón me latía de miedo y expectación. Muy cerca de la puerta, un paso sonoro, un golpe violento en el picaporte. Los goznes giran ruidosamente. Adelanto a mi pesar la cabeza con precaución. El hombre de arena está en medio de la habitación. El resplandor de las velas ilumina su rostro. El episodio 4, el descubrimiento. Lectores, Mario Elkin. Nathaniel, personaje a los 10 años. Satría Nathaniel, narrador 2. y Marcela. Nathaniel, emisor. El hombre de arena, el terrible hombre de arena, es el viejo Coppelius que a veces se sienta a nuestra mesa. Pero el más horrible de los rostros no me hubiera causado más espanto que el de aquel Coppelius. Imagínate, Un hombre de anchos hombros con una enorme cabeza deforme, una tez mate, cejas grises y espesas, bajo las que brillan dos ojos verdes como los de los gatos y una nariz gigantesca que desciende bruscamente sobre sus gruesos labios. Su boca torcida se encorva aún más con su burlona sonrisa. En sus mejillas, dos manchas rojas y unos acentos a la vez sordos y silbantes se escapan entre sus dientes irregulares. Coppelius aparecía siempre con un traje color ceniza, de una hechura pasada de moda, chaqueta y pantalones del mismo color, medias negras y zapatos con hebillas de strass. Su corta peluca, que apenas cubría su cuello, terminaba en dos bucles pegados que soportaban sus grandes orejas con un rojo vivo, e un amplio patefán negro que se desplegaba aquí y allá en su espalda y dejaba ver el broche de plata que sujetaba su lazo. Aquella cara ofrecía un aspecto horrible y repugnante, pero lo que más nos chocaba a nosotros, niños, eran aquellas grandes manos velludas y huesudas. Cuando él las dirigía hacia algún objeto, nos guardábamos de tocarlo. Él se había dado cuenta de esto y se complacía de tocar los pasteles o las frutas confitadas que nuestra madre había puesto sigilosamente en nuestros platos. Entonces él gozaba viendo nuestros ojos llenos de lágrimas al no poder ya saborear por asco y repulsión las golosinas que él había rozado. Lo mismo hacía los días de fiesta, cuando nuestros padres nos servían un vasito de vino dulce. Entonces se apresuraba a coger el vaso y lo acercaba a sus labios azulados y reía diabólicamente viendo cómo solo podíamos exteriorizar nuestra rabia con leves sollozos. Acostumbraba a llamarnos los animalitos. En presencia suya no nos estaba permitido decir una sola palabra
y maldecíamos con toda nuestra alma a aquel personaje odioso, aquel enemigo que envenenaba deliberadamente nuestra más pequeña alegría. Mi madre parecía odiar tanto como nosotros al repugnante Coppelius, pues desde el instante en que aparecía, su dulce alegría y su despreocupada forma de ser se tornaban en una triste y sombría gravedad. Nuestro padre se comportaba con Coppelius como si éste perteneciera a un rango superior y hubiera que soportar sus desaires con buen ánimo. Nunca dejaba de ofrecerle sus platos favoritos y descorchaba en su honor vinos de reserva. Al ver entonces a Coppelius me di cuenta de que ningún otro podía haber sido el hombre de arena. Pero el hombre de arena ya no era para mí aquel ogro del cuento de la niñera que se lo lleva a los niños a la luna, al nido de sus hijos con pico de lechuza. No, era una odiosa y fantasmagórica criatura que donde quiera que se presentase traía tormento y necesidad, causando un mal durable, eterno. Episodio 5. Los ojos de Nataniel. Lectores: Felipe, Como Nataniel, narrador 1. Marco, Coppelius. Humphrey, Padre de Nataniel. Paula, Madre de Nataniel. Marcela, Nataniel emisor. Felipe. Yo estaba como embrujado, con la cabeza entre las cortinas, a riesgo de ser descubierto y cruelmente castigado. Mi padre recibió alegremente a Coppelius, Vamos, al trabajo. exclamó el otro con voz sorda, quitándose la levita. Mi padre, con aire sombrío, se quitó la bata y los dos se pusieron unas túnicas negras. Mi padre abrió la puerta de un armario empotrado que ocultaba un profundo nicho donde había un horno. Coppelius se acercó y del hogar se elevó una llama azul. Una gran cantidad de extrañas herramientas se iluminaron con aquella claridad. Pero, Dios mío, qué extraña metamorfosis se había operado a los rasgos de mi anciano padre. Un dolor violento y terrible parecía haber cambiado la expresión honesta y leal de su fisionomía, que se había contraído de forma satánica. Se parecía a Coppelius. Este manejaba unas pinzas incandescentes y atizaba los carbones ardientes del hogar. Creí ver a su alrededor figuras humanas, pero sin ojos. En su lugar habían cavidades negras, profundas, horribles. ¡Ojos! ¡Ojos! Gritaba Coppelius con voz sorda, amenazadora. Grité y caí al suelo, violentamente abatido por el miedo. Entonces Coppelius me cogió. ¡Pequeña bestia! ¡Pequeña bestia! Dijo haciendo crujir los dientes de un modo espantoso. Diciendo esto, me arrojó al horno, cuya llama prendía ya mis cabellos. Ahora Exclamó, ya tenemos ojos. ¡Ojos! Un hermoso par de ojos de niño. y con sus manos cogió del hogar un puñado de carbones ardientes que se disponía a arrojar a mis ojos, cuando mi padre, con las manos juntas, le imploró. Maestro, maestro, deja los ojos a mi Nataniel, déjaselos. Coppelius se echó a reír de forma estrepitosa. Que el niño conserve sus ojos para que estos realicen su trabajo en el mundo. Pero, puesto que está aquí, observemos atentamente el mecanismo de sus pies y de sus manos. Sus dedos apretaron todas las articulaciones de mis miembros, que crujieron, y me retorció las manos y los pies de una forma y de otra. Esto no está del todo bien, tan bien como estaba. El viejo lo ha entendido perfectamente. Coppelius murmuraba esto mientras me retorcía, pero pronto todo se volvió oscuro y confuso a mi alrededor. Un dolor nervioso agitó todo mi ser. No sentí nada más. Un vapor dulce y cálido se derramó sobre mi rostro. Desperté como del sueño de la muerte. Mi madre estaba inclinada sobre mí. ¿Está aquí el hombre de arena? Balbucí. Paula, Ay, estaba sin micrófono. No, mi niño, está muy lejos. Se fue hace mucho. No te hará daño.
Así decía mi madre, y me besaba estrechando contra su corazón al niño querido que le era devuelto. ¿Para qué cansarte por más tiempo con estas historias, querido Lotario? Fui descubierto y cruelmente maltratado por Copelius. La ansiedad y el miedo me causaron una ardiente fiebre que padecí durante algunas semanas. ¿Está aún aquí el hombre de arena? Estas fueron las primeras palabras de mi salvación y el primer signo de mi curación. Solo me queda contarte el instante más horrible de mi infancia. Después te habrás convencido de que no hay que acusar a mis ojos de que todo me parezca sin color en la vida, pues un sombrío destino ha levantado una densa nube ante todos los objetos y solo mi muerte podrá disiparla. Copelius no volvió a aparecer. Se dijo que había abandonado la ciudad. Episodio 6. La muerte del padre. Lectores: Satría, Nathaniel, narrador 2. Paula, Madre de Nathaniel. Humphrey, Padre de Nathaniel. Mario Elkin, Nathaniel, personaje. Luz Helena, Una criada. Marcela, Nathaniel, emisor. Satría. Había transcurrido un año y cierta noche, según la antigua e invariable costumbre, estábamos sentados en la mesa redonda. Nuestro padre estaba muy alegre y nos contaba historias divertidas que le habían sucedido en los viajes de su juventud. En el momento en que el reloj daba las 9, oímos sonar los goznes de la puerta de la casa y unos graves pasos retumbaron desde el vestíbulo hasta las escaleras. Paula, Es Copelius. Dijo mi madre palideciendo. Sí, es Copelius. Repitió mi padre con voz entrecortada. Las lágrimas asomaron a los ojos de mi madre. Padre, es preciso. Por última vez, respondió. Respondí. Viene por última vez, te lo juro. Ve con los niños. Buenas noches. Yo estaba petrificado. Me faltaba el aire. Mi madre, viéndome inmóvil, me cogió del brazo. Ven, Nathaniel. Me dijo. Me dejé llevar a mi habitación. Estate tranquilo y acuéstate. Duerme. Me dijo al irse, pero un terror invencible me agitaba y no pude cerrar los ojos. El hombre, el odioso Copelius, estaba ante mí, con sus ojos destellantes, sonriéndome hipócrita, e intentaba alejar su imagen. Era cerca de la medianoche cuando se oyó un golpe violento como la detonación de un arma de fuego. La casa entera se tambaleó. Alguien pasó corriendo por delante de mi cuarto y la puerta de la calle se cerró estrepitosamente de un portazo. ¡Es Copelius! Grité fuera de mí y salté de mi cama. Oí gemidos. Corrí a la habitación de mi padre. La puerta estaba abierta. Se respiraba un humo asfixiante y la criada gritaba. ¡Señor! ¡El señor! Delante del horno encendido, en el suelo yacía mi padre muerto, con la cara destrozada. Mis hermanas, de rodillas a su alrededor, clamaban y gemían. Mi madre había caído inmóvil junto a su marido. Copelius, monstruo infame, has asesinado a mi padre. Grité y caí sin sentido. 2 días más tarde, cuando colocaron su cuerpo en el ataúd, sus rasgos habían vuelto a ser serenos y dulces como lo fueron durante toda su vida. Aquella imagen mitigó mi dolor. Pensé que su alianza con el infernal Copelius no lo había llevado a la condenación eterna. La explosión había despertado a los vecinos, el suceso causó sensación y las autoridades que tuvieron conocimiento del mismo requirieron la presencia de Copelius, pero había desaparecido de la ciudad sin dejar rastro. Si te dijera, querido amigo, que el vendedor de barómetros no era otro sino el miserable Copelius, comprenderías el horror que me produjo tan desgraciada y enemiga aparición. Llevaba otro traje,
pero los rasgos de Coppelius están demasiado profundamente marcados en mi alma como para poder equivocarme. Además, Coppelius ni siquiera ha cambiado de nombre. Se hace pasar aquí, según tengo oído, por un mecánico piamontés llamado Giuseppe Coppola. Estoy decidido a vengar la muerte de mi padre, pase lo que pase. No digas nada a mi madre de este encuentro cruel. Saluda a la encantadora Clara. Le escribiré con mayor presencia de ánimo. Queda con Dios, etc. Bien, bueno, muchísimas gracias al lector. Creo que fue una lectura muy bien hecha. Muy divertida. Sí, sí. Muy buena entonación, todos con en el tono que era, me encantó. Bueno. Personaje, metidos en el personaje. Sí, sí. Y en la narración, bueno, espero que se hayan diferenciado los planos, no, súper bien. Muy novedoso. Entonces, sí. Voy a dejar de compartir y demos entonces la palabra a los asistentes, si tienen algún comentario, algo que quisieran decir de la lectura, del cuento, comentemos un poco. Yo empezaría por decir algo que me llama mucho la atención y es ese cambio dijéramos nosotros, de fantasía, de fantasma, en la concepción del hombre de arena por parte de Nathaniel. O sea, al principio es es el personaje que le pintó la criada, que entre otras cosas, Luz Helena, lo leíste con el tono que era, espectacular, mejor dicho, uno se imagina a las viejas antioqueñas contando esas historias tal cual. Entonces, claro, esa era la primera impresión, pero después cuando descubre que realmente lo que llamaban el hombre de arena era Coppelius, el abogado, ya es otra cosa, ya cambia su concepción. Dice que es alguien que siempre está en esos términos de hacer mal, ¿cierto? De ser desagradable con los otros. Ese cambio me llamó mucho la atención, que a veces uno se queda con la sola impresión del hombre de arena que le saca los ojos a los niños, ¿cierto? Incluso vamos en la descripción de esta grabación, vamos a poner un enlace de un pequeño cortometraje que nos compartió Mario Elkin, donde se escenifica eso que la criada le dice, esa fantasía. Eso me llamó la atención. Bueno, no sé, ¿alguien más? ¿Qué les pareció ese Coppelius? Esas intervenciones de Coppelius. Es como son, digamos, como frases súper yoicas, ¿cierto? O sea, están fragmentadas, no tienen como una secuencia, como un relato, nada, son como voces así que llegan supremamente crueles y que intervienen en el relato. Esto, digamos así, me llama la atención, parecería como esa dimensión súper yoica en el texto. Ana Victoria, a mí sí me llamó la atención que los personajes más cortos, por lo menos en esta parte del cuento, son intervenciones supremamente importantes. O sea, la de Marco, la de Luz Helena y la de Humphreys son muy corticos, pero le dan, no sé, le dan como mucha fuerza al cuento, eso me pareció. Sí. En esa perspectiva a mí me llamó la atención, es que justamente frente a la manera como aparece, digamos, los dichos de Coppelius, el padre de Nathaniel no parece un padre muy firme, sino un padre que más bien se pliega de cierta manera ante lo que es el mismo Coppelius, ¿cierto? Déjaselos, hablando de los ojos, ¿cierto? En vez de decir, déjeme quieto el muchacho. Sí. Déjaselo como una súplica ahí. Entonces, no me cayó bien ese padre. Gloria Patricia.
A ver, me encantó la lectura. Yo ya me había leído El hombre de arena, pero esta dramatización me encantó, porque es que eso tiene un efecto en el cuerpo que es lo mismo que me llama la atención en la lectura y en el texto, y es el efecto sobre el cuerpo de eso que se produce. O sea, no es solamente como esa presencia, no es solamente como todo lo que representa, sino el efecto que tiene en el cuerpo de Natanael. O sea, él se desmaya, él cae, o sea, es como que esa presencia no es solamente como el terror que se siente frente a ciertas cosas, sino que es como una presencia que está en el cuerpo y lo invade. Sí. Desde que lo describen hasta cuando lo escucha y cuando ha sentido toda su presencia, cuando toca las cosas para que los niños no se las coman. Es impresionante, sí. Hay una cosita que a mí me llamó la atención. Yo me preguntaba por qué el narrador, y en dos voces, pues Felipe y yo, y veía que, bueno, para marcar como la diferencia de los capítulos, porque es una lectura también muy larga, pero además me parecía que también como que marcaba a veces como un tiempo, como que a veces el narrador hablaba como en presente, como que, pues no en presente como el Marcela que estaba escribiendo la carta, pero sí iba describiendo una historia que iba ocurriendo ya. Y cuando cambiaba la historia, digamos, hablaba el narrador 2, entonces hablaba de Coppelius como en el pasado, no como cuando ya lo descubrió, sino como ese otro Coppelius que les hacía como maldades, y después cuando hablaba otra vez el narrador 1 volvía a la historia de cuando se dio cuenta que Coppelius era el hombre de arena, y como que había una diferencia como temporal pues, en la alternancia como de las historias. Me dio sentido. A mí Exacto, y ahí señalas, sí, Mar. me gusta mucho la observación de Gloria Patricia, porque en efecto es muy distinto cuando uno lee esa referencia en silencio para sí mismo, subrayando, trabajando, y en esta especie de dramatización, que en realidad no es dramatización, sino simplemente una lectura en voz alta, porque eso tiene una resonancia absolutamente distinta al escucharla a varias voces con la tonalidad que corresponde. Es otra cosa que la lectura silenciosa y solitaria. Sí, sí. Y nosotros hemos adoptado ese criterio, no solamente por lo que hemos aprendido del objeto voz desde el psicoanálisis, o sea, yo lo había aprendido como docente en el colegio y lo enseñaba a mis estudiantes, me llamaba mucho la atención, pero cuando luego en el psicoanálisis veo la importancia del objeto voz y cómo la voz no solamente hace presencia del sujeto vivo, sino que impacta el oído y el cuerpo de los otros, eso es otra cosa. Sí, Marco, adelante. No, a mí me pasó algo muy particular. No sé qué tan dentro de la visión, digamos, psicodinámica sea, pero me pasó algo particular, y es que Marcela, cuando me invita, me dice: Marco, acá está la lectura, por favor haz la lectura, y recuerda que tu personaje es bravo y está como con rabia, como molesto. Honestamente, ella me lo dijo en medio de un pasillo, yo no le pude poner mucha atención, y cuando leí hoy la lectura, mi primera pregunta fue: bueno, pero ¿y por qué tendrá tantos narradores? Y en este momento me quedó súper claro, porque literalmente sentí como cuando escuchaba de pequeño a mi mamá oyendo en el radio las novelas de Calimán, una cosa así, Exacto, que eran distintos tonos, y de acuerdo al tono te vas moviendo con la lectura. Eso uno. Y dos, entendí la referencia que me hacía Marcela de que estaba bravo, de que como que es molesto, ¿no? Pero sin recordarlo, sino al escuchar cada vez que va apareciendo Coppelius y ver cómo se va convirtiendo en realidad. Claro, pues este personaje no puede ser nada amable. Por supuesto que tiene que ser el miedo detrás. Ajá. Exactamente. Sí. A mí me hizo resonancia lo que invitó a mirar Marcela cuando dice, pero es que hay unos personajes que intervienen una o sola vez,
la muchacha del servicio y el padre intervienen, pero también juntándolo con Gloria, esto que marca el cuerpo, que con hablarla del servicio y contarle eso a ese niño con ese tono, le tocó y él mismo dice como algo que ya le tocó el cuerpo y que sobre eso ya sigue su investigación y que casi que no puede olvidar esa escena, pero que le tocó el cuerpo, pues eso de la traumatizó con el tono, con toda la descripción que trae y ahí le quedó, pues como un encuentro para un niño, sea este el cuento, pero pasándolo a otras cosas en donde se pone en juego el cuerpo, como Gloria dijo, una cosa es habladito, otra cosa es escuchadito, pero habladito, la del servicio hablándole así. Exacto. No no contrarresta con el tono dulce de la madre, nada. Eso le quedó un otro malo que Ave María. Exactamente, uno diría ahí el trauma de la lengua, ¿cierto? Son las palabras, la manera como ella le dice que de alguna manera no solamente suscita su imaginario, sino que lo hace, le da miedo, le causa un terror que solamente pues va al que se va a sumar después esta dimensión de lo que él descubre del Coppelius abogado. Ese es un punto. Quería subrayar el manejo de los tiempos en los niveles del sujeto de la enunciación, que no es fácil. Satria mencionaba ese punto. Cuando es la narración de Marcela, cuando es Marcela la que habla como sujeto de la enunciación de la situación comunicativa de la carta, los verbos son en presente porque él se está dirigiendo directamente a Lotario y a Clara en el presente de la interlocución, mientras que la narración va a implicar un pasado y siempre son pasó esto, casi siempre está en el tiempo pasado, pero está esto que marca Satria de estos cambios en las acciones, ¿cierto? Uno siempre ve que, digámoslo así en términos de psicoanálisis, diríamos que las descripciones de los personajes nos van a dar la dimensión de lo imaginario, pero las acciones, ¿sí? y de lo imaginario y de las situaciones en las que el sujeto queda atrapado, paralizado, pero luego está también cambia el ritmo con las acciones que se van dando y que Satria pues logró como diferenciar. Yo intenté nombrarlas de acuerdo con estos títulos. Estos títulos son ediciones que es primero la situación inicial, el padre y el hombre de arena, donde se describe esa dualidad de ellos dos, y que va a explicar, estos 6 episodios van a explicar la primera historia, que esa historia es la que, mejor dicho, Nathaniel le explica a Lotario que no le ha escrito porque le ha pasado algo muy horrible, y es el episodio con el vendedor de barómetros. Esa es una pequeña historia muy breve, y luego va a explicar todo el antecedente de por qué esa situación con el de barómetros lo marcó tanto. Y es claro, ya descubrimos porque el vendedor de barómetros pues es el mismo Coppelius, pero están estos 6 episodios que no es fácil seguir y que nombramos así. Entonces, la situación inicial, el padre y el hombre de arena. Hay un momento en que uno dice, son 2 personajes, ¿sí?, que forman uno solo. Hay momentos que uno dice, pero es que el padre está dividido en 2. Por un lado es Coppelius y por el otro es el padre que se muere, ¿cierto? Hay un momento en que él mismo dice, ¿cómo se parecen el padre y Coppelius?, ¿cierto? Entonces ahí está esa situación inicial, dual. Luego viene el trauma de la infancia con simplemente ese significante que rueda, el hombre de arena. ¿Qué es el hombre de arena?, pregunta la madre.
La madre le da una respuesta que no lo convence y llega la criada y le dice las palabras que ya ahí sí van a hacer impacto en él, trauma en él. Por eso lo nombré el trauma de la infancia, realmente es un trauma. Pero viene después, él crece y sigue la curiosidad por esas palabras de la madre, del hombre de arena, viene la curiosidad, descubre quién es, que es Coppelius, viene toda esta dimensión de los ojos, miren el objeto, es que si estamos en el seminario de la angustia, los objetos A, que son los ojos, luego viene la muerte del padre, que es el último episodio, pero el episodio central sí es este 5, me da la impresión que no sé si estarán de acuerdo conmigo, que es el episodio 5 de los ojos de Nataniel, ¿cierto? Donde están amenazados, pero no se logra. En el afiche quisimos poner esa imagen, esta imagen para que demos paso también ya a las... Ana Victoria, yo tengo una preguntita, pero bueno, yo no creo que sea para resolver hoy. Sí, decía. Y es que después de que Mario Elkin decía, ¿está aún aquí el hombre de arena? Nataniel responde algo, pues Nataniel emisor, responde algo que a mí no me quedó claro. Dice, estas fueron las primeras palabras de mi salvación y el primer signo de mi curación. O sea, ¿a qué viene eso de salvación y curación? Me quedé yo siempre con la duda, pero yo no me leí el cuento muy bien tampoco porque estaba pendiente, era que de mi parte, bueno, un montón de cosas, pero la dejo ahí para despuesito. Sí, porque es que él se desmaya, él está muy enfermo cuando descubre que es Nataniel, que es Coppelius. Él cayó bajo el impacto de esa sorpresa, ¿cierto? Y cuando llega amenazante. Miren, esta imagen es muy bonita, es el dibujo, lo hace Thea Hoffman. Aquí está el padre, el hombre de arena, y Nataniel detrás, tratando de ver quién era, y cuando por fin pues lo descubre, ¿cierto? Sí, buena pregunta. Bueno, el tiempo va pasando, demos entonces paso a las referencias de Freud y de Lacan. Después volveremos seguramente sobre el cuento que nos traerá la próxima vez una sorpresa impresionante. Esta referencia de Lacan nos la va a leer Mario Elkin. Es la primera que encontramos. Así que adelante, Mario. Leer y comentar. Sí, si quieres. Ay. Dice Lacan en el Seminario 10 de la Angustia, pronunciado entre 1962 y 1963. Desde ahora hasta la próxima vez, les ruego que se tomen la molestia de releer, con esta introducción que les hago, el artículo de Freud sobre lo Unheimlichkeit. Es un artículo que nunca he oído comentar y a propósito del cual nadie parece haberse percatado siquiera de que es el eslabón indispensable para abordar la cuestión de la angustia. Así como abordé el inconsciente mediante el Witz, abordaré este año la angustia mediante lo Unheimlichkeit. Bueno, entonces, recuerden que Freud no está traducido aún hoy. En el 2023 sus obras completas no están traducidas al francés. Por eso Lacan estaba obligado de leerlo en alemán. Y los asistentes al seminario que no lo habían leído en alemán descubrían con Lacan estos artículos al mismo tiempo que su comentario. Y por eso él dice que es un artículo que nunca había oído comentar y a propósito del cual nadie había
parecido haberse percatado de la importancia del mismo, incluso dice indispensable para la cuestión de la angustia. Eso como primer eco. El segundo, fíjense cómo Lacan además les va dejando tarea de una lección a otra. Dice, desde ahora y hasta la próxima vez, les ruego se tomen la molestia de releer, no dice de leer, mucho será leer, sino de releer. Además con la introducción que él hace, y entonces eso es para nosotros también, como lectores del Seminario de la Angustia, esta vez para luego discutirla en el INES, en Lima, nosotros también tomarnos la molestia de leer o de releer el texto de Lo Siniestro de Freud, además de esta referencia como la estamos haciendo. Después una recomendación que él hace y les da una semana para hacerlo. Es interesante ir a la lección donde él dice esta frase, porque además de releerlo, texto de Freud está diciendo con la introducción que él está haciendo en esa lección. Hay todo un lío en el hecho del título del ensayo de Freud, texto de Freud, y por eso Lacan lo deja en alemán, un Heimlichkeit, porque, como vamos a ver ya leyendo el texto, hay una dificultad enorme en la traducción, ya que un Heimlich querría decir lo extraño, lo ominoso, lo siniestro, la inquietante extrañeza, pero el un del inicio es un prefijo negativo. Así como uno dice inconsciente, un Heimlich quiere decir lo no familiar. Entonces luego va a haber toda una investigación de Freud, porque Heimlich quiere decir familiar y con ese prefijo querría decir lo no familiar, un Heimlichkeit. Y sobre eso habrá mucho que discutir ya en el psicoanálisis mismo, porque fíjense que estamos hablando de un relato que es un cuento para dormir, un cuento de terror, claro, así crían los hijos. Para dormir. Para dormir, y sobre todo a esta hora del seminario, pero además que es un relato que la madre quiere banalizar ante la angustia del hijo, pero que la criada dice, no, 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 ahí hay algo más, cuando le da una credibilidad a lo del hombre de arena. Entonces estamos hablando de una angustia infantil, de una angustia que toma su sentido en las palabras de un otro, la lectura que le hace la madre o el relato que le hace la criada al niño antes de dormir, y de que lo familiar, que es su padre, o Coppelius como dijo su padre, comienza a volverse algo siniestro, algo inquietante, algo horroroso, ominoso, angustiante. Y hay que ver la pasión que tuvo que haber tenido Freud al leer, seguramente en voz alta para sí mismo, este texto, porque hay muchos matices que a él no se le escapan. Estamos viendo un ambiente familiar y eso que la madre pretendía banalizar diciendo eso es un relato, eso es una historia, realmente lo que quiero decir es que vengan a la cama, pero eso va tomando una consistencia y sobre todo en el particular caso de Nathaniel, porque ya lo encarna en un personaje conocido, es decir, familiar, amigo de la casa, pero que se les va volviendo asqueroso, siniestro, y se les va volviendo alguien del cual ya hay de entrada una aversión. Vuelves a poner un poquitico claro, la frase sí. para decir lo último. Sí. Lo último es que Lacan dice, de la misma manera que abordé el Witz, el inconsciente mediante el Witz, ahí se refiere
a los seminarios donde él ha comentado el chiste y su relación con el inconsciente, mostrando cómo, que en alemán se escribe Witz, mostrando cómo ese chiste, ese Witz, en realidad es una formación del inconsciente, pero que implica varios, implica un tercero, el que cuenta el chiste, el que lo escucha y el personaje del mismo, es decir, un asunto social. Y de esa misma manera que él abordó en el seminario 4 y el 5, ese texto del chiste y la relación con el inconsciente, ahora este 10 lo pretende abordar a partir de ese texto que nos recomienda, que es Lo Siniestro y del cual nos comenzamos a ocupar. Dice entonces, es un artículo que nunca he oído comentar, a propósito del cual nadie parece haberse percatado de lo que dice enseguida, es decir, que ahí presenta una novedad, esto es lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Lo que precisamente está subrayado en negrilla, que ese texto es el eslabón indispensable para abordar la cuestión de la angustia. Es decir, si nosotros queremos entender qué es la angustia en psicoanálisis, es indispensable pasar por el eslabón, que es el texto de Freud, y ese texto de Freud está basado en el cuento de Hoffman que hemos empezado en voz alta y de manera, me parece muy original, empezado a leer. ¿Por qué? Porque esa angustia infantil después se nos va a, ya de entrada con la lectura podemos intuir como psicoanalistas leyéndolos, que eso de que la arena que hace saltar los ojos tiene que ver con una agresión al cuerpo, tiene que ver con un sacar los ojos, y de la misma manera que en el mito de Edipo, eso será una metáfora de la castración. Luego entonces hablar de la cuestión de la angustia será hablar de la angustia de castración. Hasta ahí mi comentario. Gracias, Mario. Sí, a mí me llama la atención que él conserva los términos en alemán, tanto para las formaciones del inconsciente como para de la angustia. Bueno, El título, Satria, el título en francés es L'inquiétante étrangeté, que quiere decir la inquietante extrañeza. Ahí igual sigue siendo muy difícil de traducir. Gracias. Ok, bueno, pasemos entonces a las referencias de Freud. Esta referencia va a estar dividida en dos partes porque me parecía importante hablar un poco del tiempo lógico de la elaboración freudiana sobre lo ominoso. Y luego miraremos la referencia que tiene que ver con la cita que les dimos, página que es la introducción al texto. Y ahí miraremos la presencia de Freud como sujeto. Por ahora empecemos por situar esta investigación lógica. Me llamó mucho la atención, por eso titulé así la pequeña reseña, el Unheimlich, entre Totem y Tabú de 1913 y Más allá del principio del placer de 1920. Si tratamos de seguir la investigación lógica de Freud en términos en los términos que nos regala Lacan, del instante de ver, tiempo para comprender y momento de concluir, podríamos proponer que el instante de ver de Freud sobre su elaboración del Unheimlich es Totem y Tabú. Ahí lo menciona por primera vez en relación con los restos de nuestra actividad animista, que hace análoga en los niños y en algunas comunidades indígenas. Más adelante, en el tiempo para comprender, lo sitúo cuando él empieza a redactar Lo ominoso, que es en 1919. Ahí él va a poner en juego los mismos, lo ominoso en relación con estos mismos restos animistas, pero le va a agregar
el elemento de la consideración de la angustia y la compulsión de repetición. Me llama la atención que ese tiempo para comprender esté marcado, esté como en una banda de Moebius en relación con más allá del principio del placer. En la página 238 de Lo Siniestro, Freud va a hacer referencia a su elaboración de más allá del principio del placer. Con estos términos dice: solo de pasada puedo indicar aquí el modo en que lo ominoso del retorno de lo igual puede deducirse de la vida anímica infantil. Remito al lector, pues, a una exposición de detalle ya terminada que se desarrolla en otro contexto. La nota de Strachey dice que Freud se está refiriendo aquí a los capítulos 2 y 3 de Más allá del principio del placer, donde habla justamente de la compulsión de repetición en la vida anímica infantil. El juego del Fordá, por ejemplo. Y nos dice también que de la compulsión de repetición en el ámbito clínico ya Freud había hablado desde 1914 en recordar, repetir y reelaborar. Es pues un trabajo lógico que me parece que nos da cuenta de que más que de rupturas epistemológicas se trata justamente de ese estar pensando un problema desde muy temprano y irlo comprendiendo a partir de una elaboración futura. Así que en el momento de concluir tenemos que concluye sobre lo ominoso. ¿Por qué? Porque dice, él escribe una carta a Ferenczi diciendo que había sacado el manuscrito que había empezado a escribir en 1913, 1912, sacó ese manuscrito de un cajón en mayo de 1919 y lo terminó, el manuscrito de lo Unheimlich, y se publica en septiembre de 1919. Pero también es un momento de concluir sobre la compulsión de repetición, donde en Más allá del principio del placer. ¿Qué ocurre de 1919 a 1920? Que Freud agrega sus conclusiones sobre la pulsión de muerte, que todavía no las había puesto cuando estaba escribiendo Lo ominoso. Entonces es como un pequeño, ¿qué lugar tiene lo Unheimlich en la investigación psicoanalítica de Freud? Es eso, ¿cierto? Es algo que venía desde Totem y Tabú y que va a concluir en Más allá del principio del placer. Vamos a la referencia, la introducción, si nos da tiempito, si no, pues lo haremos en la próxima ocasión, no hay problema. Ahí los invitamos a leer, esto es del tomo 17 de la página 219-220. Esa introducción tiene 5 párrafos. El primer párrafo dice así, empieza él diciendo: es muy raro que el psicoanalista se sienta proclive a indagaciones estéticas, por más que la estética no se la circunscriba a la ciencia de lo bello, sino que se la designe como doctrina de las cualidades de nuestro sentir. Es decir, que este es un texto, en esta primera parte, en el primero y en el segundo párrafo, Freud nos dice de qué va a tratar, de qué se trata este ensayo que está haciendo. Y nos dice de una vez que se trata de una relación, de un vínculo con la estética. Pero que es muy raro que un psicoanalista pues se ponga en indagaciones estéticas. Ahora, ¿qué es la estética? Y ya no le explica. La estética es la doctrina de las cualidades de nuestro sentir. Las cualidades de nuestro sentir. Y continúa. ¿Por qué es raro que el psicoanalista se ocupe de la estética? Entonces dice, porque el psicoanalista trabaja en otros estratos de la vida anímica. Esto lo pongo yo, ¿cierto? Obviamente serían los estratos inconscientes de la vida anímica. Y esos estratos inconscientes tienen muy poquito que ver con esto que es el objeto o material de la estética, ¿sí? ¿Y qué son? ¿Cómo define él eso que es el objeto de la estética? Son mociones o movimientos de sentimiento amortiguados, de meta inhibida, tributarias de muchísimas constelaciones concomitantes.
Son mociones de sentimientos, pero amortiguadas. Es como lo que va entre el goce, en un extremo está el goce y en el otro está estas mociones de sentimiento de meta inhibida, que no se satisfacen por completo, sino que tienen una amortiguación, digamos así, están de alguna manera permeadas por algo del orden del principio de placer. ¿Cuándo se ocupa el psicoanálisis de la estética? Dice él que en algunas ocasiones el psicoanálisis se interesa por un ámbito determinado de la estética, pero en ese caso se trata de un ámbito marginal, descuidado por la biografía especializada en la materia. Me llama mucho la atención porque así es el psicoanálisis. ¿Cómo empieza el psicoanálisis? Ocupándose de los fenómenos marginales de la vida anímica, el sueño, el lapsus, el chiste, los actos fallidos, cosas que son marginales. Aquí en la estética también se trata de esos sentimientos de meta inhibida de los que nadie se ocupa. ¿Por qué? Porque se trata, nos dice de qué ámbito se trata y es el de lo ominoso. De este ominoso se sabe que no hay duda, hay dos cosas de las que él parte. Ese ámbito marginal del que se va a ocupar es el de lo ominoso. Y dice que hay dos cosas que se saben, que no hay duda de que pertenece al orden de lo terrorífico, de lo que excita la angustia y el horror. Lo terrorífico es una categoría estética, como lo bello, como lo feo, lo sublime, lo cómico, bueno. Pero esta no hay duda de que corresponde a lo terrorífico, no a lo cómico ni a lo bello, y que excita angustia y horror. Y segundo, es cierto también que esta palabra, miren, ahí se desliza el orden significante, que esta palabra no siempre se usa en un sentido que se pueda definir de manera tajante, es decir, que no hay una unidad, no hay una definición tajante, decidida sobre lo que es lo ominoso. Ana. ¿Sí? Pero, dice, hay una posibilidad de investigar. Eso se sabe, pero dice, es lícito esperar, y aquí miren que vuelve otra vez y hace énfasis en la dimensión significante. Es lícito esperar que una palabra, concepto particular, aquí yo lo tomo en alemán, como lo unheimlich, contenga un núcleo que justifique su empleo. Pues aquí ya nos va a llevar derechito a lo que él quiere averiguar. Dice, ¿qué quiere saber Freud? Y dice, uno querría conocer ese núcleo de la palabra concepto que es unheimlich. ¿Por qué? Porque ese núcleo puede permitir diferenciar dos cosas. ¿Qué? Va a diferenciar algo ominoso dentro de lo angustioso. Entonces, este fue como la imagen que logré encontrar, ¿cierto? Este B sería lo ominoso, ¿sí? Que estaría dentro del marco de la angustia. La angustia sería lo más general y lo ominoso sería algo que estaría dentro de ello. Y que no se confunde. Eso es como lo que él quiere. Él quiere saber cuál es el núcleo de esa palabra que permite diferenciar lo ominoso de lo angustioso y lo ominoso dentro de lo angustioso. Ese es ahí, esos son los dos primeros párrafos de la introducción, nos dice de una vez qué es lo que, cuál es el tema, qué es lo que va a investigar. Y bueno, ya yo creo que se nos acaba el tiempo. Sí, pero Ana, ¿sí? Tal vez podría agregarse una cosa muy interesante, y es que esa primera definición que Freud nombra de manera negativa, diciendo que estética es la que guiaba en principio la definición, la de una ciencia que no se limita a lo bello, sino que se refiere a las cualidades de nuestro sentir. Eso es muy interesante porque como doctrina que se limita a lo bello es una definición de lo clásico, una definición clásica de lo estético, pero él se está situando en el romanticismo, donde precisamente el romanticismo se construye como una discusión frente a lo clásico y que tiene que ver más con el sentir
que con la doctrina misma de lo bello, y por eso es que puede incluir lo siniestro dentro de la estética, que en principio no sería lo bello, pero que tiene que ver más con el sujeto del cual él se va a ocupar después en el psicoanálisis. Es una entrada que podríamos después discutir mira, de sí. manera más extensa. Claro, en la próxima, para diferenciarlo de lo que son, de lo que es el goce, de lo que son las pasiones, de lo que son los afectos, porque todo esto va en una misma línea, tiene una misma fuente, pero es distinto. Esto de las categorías de la estética vienen de la filosofía y hay estas, pues hay muchas clasificaciones, simplemente para cerrar, está la de lo bello, la de lo feo, lo sublime, lo trágico, lo cómico, lo terrorífico, lo grotesco, etcétera, etcétera. Hay varios, depende de los autores, pero estas son algunas categorías de lo estético. Él está tomando lo terrorífico, ¿sí? Veremos en la próxima. En todo caso, ya nos dijo que lo ominoso hace parte de lo terrorífico, pero que es algo de lo que la estética en general no se ocupa, es marginal, casi nadie le para bolas, porque la gente prefiere ocuparse de lo bello. La estética clásica, pero él situado en el romanticismo lo va a incluir. Exacto, muy bien. Bueno, entonces dejamos por hoy aquí y los invitamos para el último martes de julio, donde continuaremos con estas referencias de Freud, que serán comentadas por Marcela y Felipe, y la segunda parte del cuento. Magnífico. Muchísimas gracias por la participación. Gracias. Chao. Gracias. María Excelente, Victoria. gracias. Chao. Buenas noches. Muchas Nos vemos. gracias. Buenas noches.